Buenos días, bendiciones, mis amados. Espero que estén muy bien en esta mañana. Nosotros estamos muy felices de compartir este tiempo con ustedes. De verdad que es grato siempre estar en la presencia de nuestro amado Dios. Y hoy no va a ser la excepción. Estamos en casa, estamos unidos en un solo espíritu, estamos conectados con lo que el Padre nos va a entregar, nos va a hablar el día de hoy. Luego de este tiempo tan hermoso de adoración, quiero que dispongas tu mente, tus emociones, tu espíritu, tu corazón para conectarnos con la palabra de Dios y lo que Él necesita hablarnos en esta mañana. Estamos en la serie de Inmerecida Gracia. El domingo pasado estuvimos hablando, el pastor Luis, sobre el me lo merezco. Sí, una frase que yo en lo particular uso muchísimo, que todo me lo merezco. Pero en esta mañana vamos a hablar camino por su gracia. ¿Sí? Y como te decía, vamos a tomarnos unos minutos, disponte a conectarte con tu Padre. Si hay alguien que te está fastidiando en este momento en casa, ponle control. Dile, me voy a conectar a recibir un mensaje que es para mí, no me interrumpas. Así que pon un stop a todo lo que estás haciendo en este momento y conéctate con tu Padre Celestial. Así que acompáñame allí donde estás, amado Padre. Hoy te doy gracias por este día, te doy gracias por tu infinito amor. Te doy gracias porque mi vida, mi familia y todo lo que hago es el resultado de haber recibido tu gracia en mi vida. Amado Dios, yo hoy declaro que en cada uno de nuestros hogares recibimos tu palabra, recibimos tu presencia, recibimos revelación de tu mensaje a nuestras vidas. Amado Dios, que seas tú, Señor, preparando una atmósfera especial en cada uno de nuestros hogares, preparando una atmósfera especial. Espíritu Santo, paséate ahora en nuestras vidas, en nuestros hogares, donde tú estés ahora. Dile, Espíritu Santo, eres bienvenido en ese lugar. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, yo declaro que mi ser, mi espíritu se conecta ahora con el tuyo y recibo de tu espíritu, recibo de tu presencia, de tu llenura. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro mensaje del día de hoy. Y voy a empezar este mensaje con unas líneas de Pablo. Y estas líneas me encanta el intertítulo porque dice, la gracia que el Señor le dio a Pablo. Pablo, creo que de muchos personajes que tiene la Biblia, Pablo refleja la gracia de Dios de una manera exponencial, enorme, grandísima. Ahí está. Y estas líneas dicen así, voy a estar en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Y dice así. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerza para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo había ignorado, porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y el amor que proviene de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre.
Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. Y usted dirá, pastora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Si tú lees estas líneas y haces como una digestión, como digo yo, de esta lectura, vas a ver que Pablo aquí muestra todo lo que él representaba en el momento que recibe la gracia. Y él dice, yo era el más pecador de todos, era el terrible, nadie quería estar conmigo, yo era el más pecador, o sea, era el peor de todos los pecadores, ¿sí? No sé si tú te puedes ver reflejado en esas líneas de Pablo. Yo lo digo, yo antes de conocer a Cristo, yo me portaba muy mal. Y me puedo identificar con Pablo cuando dice, o sea, yo era chimbísimo y aún así Dios me dio ese regalo de la gracia. Y quiero que meditemos en esto. Vivir bajo la gracia, caminar bajo la gracia de Dios. Es una tarea de estar conectados con nuestro presente. Es una tarea que nos lleva a estar conectados día a día. ¿Qué estoy haciendo con el regalo que Dios me entregó? Y ahora quiero que conectes este regalo, ¿qué estás haciendo día a día con nuestra vida íntima? Eso que no le contamos a nadie, eso que no le decimos a nadie. Y es cómo te estás relacionando con el pecado. Porque si bien lo hablamos el domingo pasado, la gracia es un regalo inmerecido, es un regalo que Dios te entregó. Luego de ese regalo recibimos otros más que están escondidos en la gracia, como es la misericordia, el amor, el poder de Dios. Que entonces, ¿qué estoy haciendo yo con este regalo? ¿Cómo me estoy relacionando en mi vida personal con lo que yo estoy haciendo? Y fíjense que durante mi caminar con Dios hay una frase que me ha determinado muchísimo, tanto en mi vida como en las decisiones que debo tomar con mi familia, donde yo tengo voz y voto, ¿sí? Y es, yo no voy a patear la gracia. Quizás te dice, oye, pero es una expresión un tanto fuerte, no voy a patear la gracia. Imagínense que hoy alguien te trae un regalo a tu casa y tú te paras y pateas el regalo. ¿Cómo quedaría la gente? ¿Cómo quedaría aquel que te está entregando el regalo? O sea, sabes, me costó dinero, lo fui a buscar, pensé en ti, lo que más se pareciera a ti, lo envolví en esta caja o en esta bolsa de regalo, te lo voy a traer y tú lo vas a patear. Es medio raro, pero en nuestro caminar muchas veces pateamos la gracia. Y en una de las áreas de nuestras vidas donde pateamos la gracia es en cómo yo me relaciono con mi pecado. Cuando yo justifico mi pecado o mis debilidades con mi humanidad. Es que yo soy un ser humano, Dios me tiene que entender. Usted en ese momento está pateando la gracia. No, pero es que yo soy así, a mí me cuesta muchísimo, que usted no sabe todo lo que yo pase, todo lo que me cuesta, y va y vuelve a pecar. Si yo tomo el pecado a la ligera, si yo tomo a la ligera las debilidades de mi humanidad, yo estoy pateando la gracia. Pablo fue un hombre extremadamente malo. Y aún él, en su maldad, en sus errores, en su pecado, fue un hombre que luchó toda su vida para no patear la gracia de la redención, de la salvación, de la misericordia y el amor que Dios le había entregado. Me voy a otro intertítulo que encontramos en la palabra de Dios que dice la vida en Cristo. Estoy en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9, la vida en Cristo. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecado, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás,
éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y termina diciendo en estas líneas Pablo, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obra, para que nadie se jacte. Y quiero que hagamos una pausa aquí en este capítulo, porque me llama muchísimo la atención cuando dice, ustedes vivían en pecado, eran pecaminosos. Y ese ustedes es nosotros. Y más allá, me llama la atención y quiero que puedan guardar esto en su mente, porque lo vamos a hilar más adelante con lo que vamos a hablar. Y es que dice, estaban impulsados por los deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Interesante. ¿Por qué esto es interesante? Porque cuando caminamos por nuestra voluntad y caminamos por nuestros propósitos, porque esto es lo que yo quiero hacer, porque yo me lo merezco, la gracia queda anulada. Es difícil ver un regalo cuando yo digo, ¿sabes? No, es como yo lo pienso, es como yo lo digo, es mi voluntad. Entonces, ¿qué quiero que ustedes puedan tener en este momento? Una conciencia activa en cuanto a nuestra vida íntima, porque ciertamente nadie sale en las redes sociales diciendo cuán pecador es o cuál grande es su debilidad. Lo llevamos en oculto, lo llevamos en la intimidad, pero ¿cómo yo estoy gestionando eso? ¿Yo realmente estoy valorando el regalo de la gracia que Dios me ha entregado por mi salvación, por mis pecados, para yo tener una nueva vida, un nuevo comportamiento, no estar atado a una vida que no me trae absolutamente nada bueno? ¿Cómo nos estamos relacionando? Quiero terminar esta parte con unas palabras de Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 9, nueva versión Laura Valera, les comento que Pablo dice, Dios mío, no quiero ser presumido, no quiero presumir esto, pero debo ser humilde y tengo que ser sublime con mis revelaciones, dice Pablo. Una espina me fue clavada en mi cuerpo, el aguijón de Pablo, y manda un mensajero de Satanás todos los días con este aguijón que me tiene loco. Y yo me imagino esa desesperación que sentía ese hombre. Como les digo, él era el más malo, era muy malo. Entonces recibe la gracia, recibe la salvación. Y después que recibe todo esto, Pablo viene y dice, Dios, me ha quedado un aguijón. Los mensajeros de Satanás vienen todos los días a recordarme algo y ya no aguanto esto. ¿Se imaginan a Pablo en ese momento? En esa crisis desesperada que a uno le da, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, cuando estoy sola, voy manejando, estoy en el carro, me estoy bañando y tengo una crisis con el Señor y le digo, Señor, ¿hasta cuándo esto? Y Él le dijo, más de 3 veces le rogué al Señor, quita esto, o sea, basta del aguijón en mi vida, basta. Y el Señor, ¿qué le dijo? Yo me imagino el Señor así, tranquilo, relajado, le dijo. Y esto en la Biblia aparece en letras rojas, o sea que textualmente ya así el Señor le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabes? En ese momento tú quedas así como, ok Dios, ¿qué voy a hacer con esto? Y quiero que vamos a digerir esto de una manera más fácil. Porque uno queda allí, no sé usted, pero uno queda como con un vacío en la información. Uno no queda claro, uno no queda práctico. Y lo vamos a digerir. Cuando nosotros nos debilitamos espiritualmente, porque quizás usted dice, pastora, bueno, pero es que yo no estoy en un pecado, yo considero que me he mantenido. Sí, pero no solo hablamos de una debilidad de pecado, sino también de una debilidad espiritual. Porque ¿cómo nos puede atacar un mensajero de Satanás? A través de los pensamientos, a través de la mente. Cuando tú y yo nos debilitamos espiritualmente, se debilita nuestra fe.
Y cualquier pequeñito obstáculo, cualquier frase, hasta la mirada de alguien que te mira así como, ¿y quién es este? Ya tú te debilitas. Ya tú dices, Dios no está conmigo, no tengo fe para esto, no sirvo para esto, no va a pasar, soy un desdichado, no sirvo. ¿Qué sé yo? Lo que se te venga a la mente. Y cuando todos esos pensamientos invaden tu mente, tenemos a los mensajeros de Satanás. Hay una debilidad. Hay algo que está ocurriendo en nuestras vidas que nos debilita. Y esa debilidad empieza con los pensamientos, empiezan con me falta la fe, empiezan con ya no oro igual, ya ni siquiera recuerdo cuáles son las promesas de Dios para mi vida, porque este tipo me mintió, porque ya no lo quiero, porque mira cómo está mi vida. Estamos siendo debilitados y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces lo tomamos, bueno, como yo soy un ser humano, está bien que esto me pase a mí, ¿qué importa si me debilito? ¿Dónde está el regalo de la gracia? En ese momento, tú tienes que recordar el regalo de la gracia. Por eso que debemos tener una conciencia que somos salvos por gracia. Si yo en el momento de la debilidad, en el momento donde le voy a dar un stop a mi pecado, le voy a dar un stop a mis pensamientos, le voy a dar un stop a cómo yo estoy caminando de la mano de Dios, el primer stop empieza en recordar el regalo que yo he recibido. ¿Ustedes se imaginan que alguien les regale, no sé, un regalo chévere? Les regalaron un perfume caro, original. De esos que huele hasta en el ascensor cuando usted se baja y alguien dice, qué rico huele aquí. Imagínense que en su casa se fue el agua. Eso no pasa aquí en Caracas, eso no nos pasa a nosotros, se fue el agua. Y, cónchale, usted ya huele como sudadito, ¿sabes? Y te vas maloliento. Y te acuerdas de que te han regalado un perfume caro. Un perfume que te va a ayudar con ese mal olor. ¿Qué harías tú? ¿Te vas maloliento? ¿O regresas a buscar tu perfume y te lo colocas? Cónchale, yo creo que te colocarías el perfume. Yo me lo colocaría. Si es un Carolina Herrera espectacular, yo me devuelvo y me lo coloco. Retomo, vuelvo a ese regalo de la gracia que me han dado. No me voy maloliendo por ahí, desdichado, sin fe, sin orar, todo triste. No, me devuelvo a tomar mi regalo. Así de práctico, así de visible, así de real es el regalo de la gracia que nos han entregado. No te vayas sin él. No te vayas sin recordar lo que significa ese regalo en tu vida. No te vayas sin recordar que ese regalo, por ese regalo, hoy eres quien eres. Hoy eres salvo, hoy eres hijo, hoy eres digno. Hay muchas cosas que pasan día a día en nuestras vidas que solo por gracia nos mantenemos firmes tú y yo. Bien, vámonos entonces a otra parte muy importante en nuestro caminar con Dios y caminar con su gracia. La gracia de Dios, chicos, es más simple de lo que parece. Y muchas veces puede ser como algo muy confuso porque se ve intangible, porque ese regalo yo no lo destapé con una bolsa y le rasgué el papel, pero es muy, pero muy simple. Ese regalo fue el acceso directo al Padre, a Dios. Y desde que recibimos ese regalo, hay una promesa de victoria en nuestras vidas. Y es una victoria diaria. ¿Sabes? Cuando tú quieras medir la gracia en tu vida, no la midas por temporadas. No la mires porque es que en el 2019, en el 2020, en el 2021. No. Mide ese regalo día a día. Hoy pude respirar, hoy pude trabajar, hoy pude hacer, hoy soy útil, hoy tuve un tiempo de oración con Dios muy especial. Allí tú estás midiendo y valorando ese regalo de la gracia. Ese regalo de la gracia, una de las cosas hermosas que tiene es que nos activa la fe. Cuando tú y yo nos activamos en la fe, podemos creer que ese regalo es real, es vivo y que Dios va a cumplir todas sus promesas a nuestras vidas. Así que si hay algo que hay que cuidar en ese caminar es nuestra fe.
Satanás siempre va a apostar a debilitar nuestra fe. ¿Y cómo la va a debilitar? Va a venir un tipo y nos va a decir, no, la debilita con nuestros pensamientos. Cuando empiezan nuestros pensamientos de duda, cuando empiezan nuestros pensamientos de, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Señores, en ese momento su fe está siendo debilitada. Así que párese firme, échese su perfume de la gracia y diga, no, Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. 5 minutos antes de que explote el problema, pero Dios va a aparecer porque Él prometió estar conmigo cada día. Amén. Ahora bien, ¿cómo nosotros disfrutamos de esos beneficios de la gracia cuando caminamos con Dios? Y esto empieza en una frase que no sé a ti, pero a mí me genera un conflicto horrible, porque es muy fácil cuando usted viene y le dice a alguien, ay, que sea la voluntad de Dios. Y usted sonríe muy espiritual, transmite paz, soba el hombro de su hermano y le dice, que sea la voluntad de Dios. Eso suena muy lindo. Pero cuando eres tú que estás en el conflicto, cuando eres tú que estás en el momento difícil, cuando eres tú que, no sé, se te murió un familiar, cuando estás en la situación ruda, eso de que sea la voluntad de Dios nos explota como en 4 pedazos, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a digerir la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y la vamos a ver de 2 formas que son muy importantes, que las vamos a ver muy claras en la palabra de Dios y son tan reales que la vivimos a diario. La primera voluntad de Dios son sus decretos soberanos. O sea, es la soberanía de Dios. Dios dijo, eso va a ser, eso fue. ¿Y cómo vamos a ver esto? Nos vamos con Jesús al Getsemaní. Eso está en Mateo capítulo 26, versículo del 36 al 39. Y miren esto. Luego fue Jesús con los discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. A ver, ¿cómo se sentía Jesús? Triste y angustiado. Yo no sé si a usted le pasa ese sentimiento, por lo menos una vez a la semana, con las situaciones que uno vive, que de repente te sientes y dices, me siento triste y angustiado. Así se sentía Jesús, es normal, no pasa nada con esto. Está la angustia que me invade, que me quiero morir, me siento a morir, les dijo Jesús. O sea, Jesús fue un tipo transparente, claro, vulnerable. Llegó el momento difícil. Y el tipo fue y les dijo, me voy a ir a orar, porque me siento triste, estoy angustiado, estoy nervioso, me quiero morir. ¿Sí? ¿Se imaginan en ese momento? Ok, a mí me pasa, yo lo digo, yo lo siento, ¿no? Entonces, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Esa era la confianza de Jesús. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Atentos a esta oración. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ok, vamos entonces a este punto. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho ese tipo de oración así, tan espiritual, tan profundo, tan bellos nosotros, que está la situación y uno trata de activarse con ese ser espiritual y le dice al Señor, Dios, haz tu voluntad. Y por dentro estamos destrozados, pendiente cuál es la voluntad del Señor, ¿sabes? Pendiente, cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué hacemos en ese momento? En ese momento se activa la voluntad soberana de Dios. Lo que ya decretó que iba a suceder, va a pasar. Nos guste o no, estemos o no involucrados, pase lo que pase, cuando Dios a lo largo de su palabra ha decretado, ha establecido algo, eso va a ser, eso va a cumplirse. ¿Sí? Jesús le dijo, o sea, estoy triste, estoy angustiado, ya estoy así que me siento a morir, no aguanto esto, pero Señor, hágase tu voluntad. Cuando tú y yo realicemos esta oración y le digamos al Padre, hágase su voluntad,
En ese momento vamos a quitarnos el traje del sufrimiento, del pobrecito yo, del porque Dios me hace esto a mí. ¿Sí? Vamos a quitarnos ese traje. Porque ya en ese momento que tú y yo oramos, hágase tu voluntad, estamos caminando bajo la soberanía de Dios. Y cuando tú y yo caminamos bajo la soberanía de Dios, estamos caminando con su gracia. Lo que ocurra, lo que se desate luego de esa oración, de ese momento, está bajo la gracia de Dios. Listo, tú y yo descansamos. Estamos bajo la gracia del Padre. Bien, hay muchos otros ejemplos de esta voluntad soberana de Dios. Cuando Dios dice, mira, esto va a ser así y punto. Y fíjense que esto que les voy a leer en este instante me llama muchísimo la atención. Me voy a ir a Mateo capítulo 7, versículo 21. Y se refiere un poco a esta voluntad de Dios. Porque vamos a la otra parte. La voluntad de Dios en sus mandamientos. Y tú puedes pensar como, pastora, pero estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¡Tarán! ¿No? Hay una voluntad que viene de parte de Dios, que está contemplada en sus mandamientos y en lo que está escrito en la palabra de cómo debe ser nuestra forma de vivir. Y esa voluntad es lo que Dios nos demanda hacer. ¿Ok? Entonces, atentos, tenemos dos tipos de voluntad. La voluntad soberana, radical. Dios dijo, eso va a suceder, pase lo que pase. Y una voluntad que va ligada a sus mandamientos, que quiere decir que esa voluntad se cumple, anda, camina, según lo que tú y yo decidamos hacer. ¿Ok? Ahí tú y yo tenemos mucha responsabilidad. ¿Qué ocurre entonces con esta voluntad? Fíjense lo que dijo Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. ¿Y qué acaba de decir? El que hace la voluntad. Así que en ti y en mí tenemos la decisión, el compromiso, la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios empieza a desatar en nosotros una gracia abundante. Y luego vamos a ir allá. No todos hacen la voluntad del Padre. Y así lo dice Jesús. No todos entran al reino de los cielos. Porque no todos hacen la voluntad de Dios. ¿Qué estás haciendo tú hoy con el regalo de la gracia? ¿Estás caminando bajo la voluntad o estás haciendo cualquier otra cosa? Fíjense lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios. O sea, esto es como para que nos quede claro el ejemplo de que tú y yo debemos cumplir la voluntad de Dios. Miren este ejemplo bíblico. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que te abstengas de la inmoralidad sexual. Así que tenemos un caso aquí muy, pero muy específico. Dios nos demanda a tener santidad. Entre millones de cosas que nos demanda. Pero una así rápida, sencilla, tangible, nos demanda santidad. Nos demanda pureza sexual. Y es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cumplirla, para obedecer? Otro ejemplo. Que está genial porque ¿cuánto nos cuesta? Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, Pablo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué hacemos nosotros cuando pasa algo? Llega la queja. La voluntad de Dios es que tú des gracia en todo. Cuando tú vives la voluntad, se activa la gracia sobreabundante en tu vida, que es lo que nos ayuda a salir de los aprietos. Es como la super ayuda, es el cargamento especial de socorro de Dios a los hijos. Entonces, yo quisiera que nos vayamos a otro ejemplo básico, simple. La gracia frente a los hombres. ¿Qué pasa con ese empleado
que llega a la hora, cumple con su uniforme, hace todo lo que el jefe le pide, da la milla extra, es súper buen compañero, el tipo es súper diligente con lo que hace, aporta ideas, es proactivo, es el mejor empleado. ¿Qué ocurre con ese empleado? Es el empleado que haya gracia delante del jefe. Es el empleado que pide un permiso y se lo dan. Es el empleado que se gana su bono del mes. Es el empleado que todo lo que hace le va bien. Ahora, ¿qué pasa con el otro empleado que llega tarde, que no usa el uniforme, que es una quejadera, que llega al jefe y le dice, ¿cuándo me vas a subir el sueldo? Y el jefe dirá, pero si no haces nada, ¿cómo te aumentó el sueldo? Más o menos. Ese empleado vive sin gracia. Y esto pasa en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando tú vas a la universidad, cuando estás en el colegio y eres buen estudiante? Hayas gracia delante de los profesores. Cuando tú eres un buen vecino, hayas gracia delante de tus vecinos. Porque estás cumpliendo la voluntad, estás cumpliendo los mandamientos que están establecidos en esa área social para que te vaya bien. Lo mismo pasa en la vida. Queremos caminar con Dios, como decía capítulos antes en otros libros, bajo tu propia voluntad, bajo tu propio propósito, pero quieres gracia. Es raro, ¿verdad? Porque yo no sé usted, si usted está en la vida así, normal, como usted, chévere, y viene alguien y no se comporta conforme a lo básico, al respeto, a la educación, a las buenas costumbres, usted sería una persona que le abre el regalo de la gracia a esa persona. ¿Pensaría con favor, con amor y con agrado sobre esa persona? No, diría, no, esto es un abusivo, un falta de respeto, este no se merece nada y de paso viene a pedirme ayuda, ¿sí? Porque así es el ser humano. Nosotros no somos Dios, así es el ser humano, así lo piensa. Entonces, aún más, nosotros en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros cumplimos su voluntad, cuando nosotros cumplimos sus mandamientos, estamos caminando bajo su gracia. Y cuando empezamos a tener ese caminar, ¿qué hace Dios? Sobreabunda la gracia en nuestras vidas. ¿Pero para qué? ¿Para que tú seas más agraciado? No, para dar. Y aquí nos vamos a otro plano muy, pero muy importante. Y es la gracia por la siembra. Me voy a ir a 2 Corintios, capítulo 9, del 6 al 7. Recuerden esto. El que siembra escasamente, cosechará escasamente. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Di, para mí. Que la gracia de Dios abunde para mí. De manera que siempre, en toda circunstancia, tenga lo necesario. Y toda buena obra abunde en ustedes. ¿Sí están entendiendo lo importante de caminar bajo la voluntad de Dios? Esa voluntad que tú y yo tenemos el compromiso y la responsabilidad de vivir bajo sus mandamientos. Porque me encanta cuando la Biblia usa como el término absoluto, completo. Aquí no nos está diciendo, a ver, bueno, para que un poquito de gracia abunde en ustedes y para que un día sí, un día no, yo esté con ustedes en algunas circunstancias. Y bueno, para que tengan algunas cosas, ¿no? No, Dios está dándolo todo, lo está dando todo por ti y por mí. Dijo, te voy a dar toda gracia que abunde, de manera que siempre, no es de vez en cuando, es siempre y en toda circunstancia. Quiere decir, circunstancias buenas, va a haber gracia. Circunstancias medio buenas, va a haber gracia. Circunstancias malas, terribles, horribles, va a haber gracia. De manera que tengan todo lo necesario. ¿Qué es necesario para ti hoy?
tu comida, tu ropa, tu carro, tu casa, tus estudios, tu pareja, un chocolate, ¿por qué no? Unas hamburguesas, ¿sí? El equipo dice que sí. Todo lo que sea necesario para ti, cuando caminas bajo la voluntad de Dios, Dios va a sobreabundar esa gracia, para que nada te falte. Ahora bien, vamos a seguir y dice, y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, dice el Señor, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Abundante cosecha de justicia. Si nosotros nos detenemos aquí y nos vamos a ese versículo donde nos dicen, primeramente Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Usted cree que realmente Dios te regaló la gracia para que vivas en miseria? ¿Para que vivas en depresión? ¿Para que vivas en angustia? ¿Para que vivas oprimido? ¿Para que vivas, ay, me estoy muriendo, pobrecito yo? No, Dios no es así. Ahora bien, sigamos adelante. Ustedes serán enriquecidos en todo. En algunas cosas. En todo. En todo. Ahora bien, para que en toda ocasión puedas ser generoso. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. ¿Para qué Dios te va a dar tanto? Ay, para que tú estés en las cuatro paredes de tu casa, disfrutando tu gracia, flotando en la sobreabundancia de tu gracia, porque cuánta gracia me ha dado Dios. No, mi lindo, es para que des generosamente a otros. ¿Para qué tú tienes el regalo de la gracia? ¿Para que te jactes de cuán bueno fuiste? Bueno, dijeron que no es por obra, para que nadie se jacte. O sea, no puedes jactarte ni siquiera. Para que tú estés en tu casa encerrado. ¡Ay, qué gracia tengo! Mira, se me sobreabunda la gracia, qué genial. No, es para que tú le des a otro. Es para que cuando la gente te vea en la calle y te diga, pero tú eres diferente. Tú eres súper cool, eres genial, en ti hay algo distinto. Otros te dicen cosas como, ay, tú tienes una energía tan bella. No es para que tú te quedes diciendo, ay, gracias. No, es para que tú seas testigo, seas testimonio de la gracia, del regalo que recibiste. No seas tan egoísta y agarres el regalo y lo escondas. Porque Dios no te va a sobreabundar de gracia y de todo lo necesario y de todo lo que necesitas para que lo escondas, para que no le des a nadie. Dios no es loco. Por eso que usted dice, berro, pero es que al que más le da, más le demanda. Porque empieza a sobreabundar. Si yo soy cristiano a la secreta, si yo soy cristiano a lo loco, no camino bajo la voluntad, escondo el regalo de la gracia o simplemente pateo la gracia y me desaparezco, ¿ustedes creen que en mi caminar con Dios voy a andar en sobreabundancia? Olvídalo. O sea, estás jalado de los pelos, por supuesto que no. O sea, un jefe lo haría. Sería imposible. Entonces, hoy tú y yo tenemos que despertar y tener la sensibilidad en decir, si yo tengo un regalo y yo me estoy esforzando por caminar bajo la voluntad de Dios, que está establecida en su palabra, en mi manual de vida, en cómo yo conducirme, esa sobreabundancia de gracia va a venir a mí. Y Dios me va a entregar cosas a mí para yo dar. Y nunca quedarás vacío. Puedes dar sin temor porque nunca quedarás vacío. Bien, vamos a avanzar por aquí. Este capítulo, esta parte termina en esto. Esta ayuda es un servicio sagrado. No solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia
con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, la gente va a conocer de Dios porque yo ande con una Biblia bajo el brazo diciéndole que te vas a ir al infierno si no crees hoy. No. La gente va a conocer de Dios por la gracia que Dios ha colocado en ti. Dios no te ha hecho salvo, santo, te ha dado amor, te ha dado fe, te ha dado sabiduría, te ha dado sus dones, sus frutos del Espíritu, para que los escondas. Para que veas a alguien y le pongas mala cara. Para que le salgas con una patada al vecino, con una patada a un familiar, que le salgas con una mala contesta al que se te atraviese. Para que agarres tu lámpara de luz y la metas bajo la alfombra. Te ha dado gracia y te ha llenado para que des en sobreabundancia, para que sirvas a otros, para que con tus acciones, para que con todo lo que Dios te ha llenado, te ha dado, y servir a otros con esa pasión, con esa gracia, con ese amor, los otros puedan reconocer que Dios existe. ¿Sí están conmigo aquí? Mi idea no era regañarlos, mi idea no era regañarlos, pero sí es algo importante y fue muy revelador para mi vida. Entender qué hacemos entonces con semejante regalo. Es como, no sé, a nosotros nos pasaba cuando teníamos la van, la camioneta. Eran 16 puestos. Y muchas veces decíamos, no, pero vamos a darle la cola, pero no, mira fulano, vamos a llevarlo. Pero sí, ¿qué haces con lo que Dios te ha dado? ¿Lo escondes y finges locura y sabes, esto es mío, nada más mío? ¿O tienes la capacidad de dar en sobreabundancia? Tienes la capacidad de que con tus acciones otros puedan ver a Dios. Como alguien un día, por dar de su gracia, por servirte con sobreabundancia, tú y yo pudimos conocer a Dios. Tú y yo pudimos también ser merecedores de ese regalo tan hermoso como es la gracia. Bien, dicho esto, quiero que entonces nos tomemos unos minutos para orar. Para decirle a todo nuestro sistema, a todo nuestro cuerpo, pensamientos, corazón, emociones, alma, espíritu, carne, todo junto allí. Quiero ser consciente del regalo que he recibido y quiero conducirme bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? Cierra allí tus ojitos, que nada te distraiga. Conéctate con tu Padre y dile, amado Dios, gracias, porque aun cuando yo no merecía absolutamente nada, tú fuiste bueno en regalarme tu gracia, en regalarme tu fe, tu amor, tu salvación, tu misericordia, en regalarme tu poder, tu dominio propio, tu llenura, Espíritu Santo. Señor, gracias. Te pido perdón si he sido un mal administrador de tu gracia. Te pido perdón si he escondido ese regalo tan valioso, tan hermoso que me has dado, que me has confiado. Señor, te pido perdón si he caminado bajo mi propia voluntad, si he caminado bajo mi propio propósito. Si he sido permisivo con mi pecado, con mis debilidades, justificándolo en que yo soy un ser humano. Señor, hoy te pido perdón. Que hoy, Señor, tu sangre preciosa pueda limpiarnos. Pueda limpiar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Señor, restablece en nosotros el dominio propio. Restablece en nosotros ese sentido radical, firme, de mantenernos en tu palabra, en poder caminar cada día bajo tu gracia, haciendo tu voluntad. Permíteme, Señor, acercarme más a tu palabra, ver ese manual de vida con instrucciones claras
en mi comportamiento, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis palabras, en mi accionar. Señor, perdóname si me he sentido debilitado en mi fe, si he permitido que esos pensamientos me debiliten. Hoy yo renuncio a toda debilidad espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy, Señor, me aferro, tomo ese regalo que me fortalece, que me levanta. Señor, porque la debilidad que hoy has sentido es simplemente porque Dios necesita que te humilles delante de su presencia. Y mientras que tú y yo nos humillamos delante de su presencia, Él nos fortalece. Él fortalece tu fe, Él fortalece tu identidad, Él fortalece cada área débil. Hoy Él te hace libre de la esclavitud del pecado, Él te hace libre de la depresión, de la ansiedad, de la angustia. Hoy te hace libre de la amargura en el nombre poderoso de Jesús, porque su gracia está sobre ti. Señor, envuélvenos una vez más en tu perfecto amor. Señor, que hoy podamos ver cómo tu gracia ha sobreabundado en nuestras vidas. Permítenos servir a otros y que puedan conocerte como nosotros lo hemos hecho, Señor. Permítenos dar de lo que nos has dado y permítenos dar generosamente. Que se vaya, Señor, de nuestras vidas toda escasez física y espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Que podamos ser ricos en todas las cosas, como dice tu palabra, para dar al que necesita paz, para dar al que necesita amor, para dar al que necesita de tu llenura, para dar al que necesita sanidad, para dar al que necesita finanzas, al que necesita alimento, al que necesita abrigo, Señor. Hoy, Señor, declaramos que somos hijos abundantes, Señor, en tu reino para dar en lo espiritual y en lo físico, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te doy gracias por este mensaje, te doy gracias por tu palabra, por tu revelación y por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, amado Padre, porque eres fiel. Porque tu palabra es un sí y un amén en nuestras vidas, porque no te arrepientes, porque no mientes, porque no te equivocas, porque permaneces delante de nosotros, guardándonos como ese león de Judá. Señor, gracias. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Señor, que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para ti por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si tú estás aquí conectado con nosotros, debes tener esta misma sensación de sentirte renovado, de sentirte como con 3, 4 o 10 kilos menos, entendiendo ese precioso regalo de la gracia. Y antes de despedirnos en esta transmisión, quiero comentarte un par de cositas, como muy atentos a nuestras redes sociales, ¿sí? Durante la semana, el fin de semana, porque estamos en una época en Caracas que el clima es una locura, de repente llueve, de repente sale el sol y estamos al aire libre, así que tenemos que estar muy comunicados, muy atentos para que a través de cualquier cambio podamos acatarlo, estar ahí apercibidos y podernos conectar, sea por las redes, sea vernos en el parque, pero estar todos siempre muy atentos, muy pendientes de nuestros grupos de WhatsApp desde muy temprano para que todas las modificaciones que de repente tengamos que hacer podamos estar todos informados. También quiero aprovechar de bendecir sus diezmos, sus ofrendas. Bendigo la obra de sus manos, bendigo los alimentos de su hogar, que nada, absolutamente nada les falte, que toda circunstancia difícil que tengan que resolver esta semana puedan contar con la gracia y con el favor de Dios y puedan ver su mano en todo lo que hagan. Oro por los que están pasando situaciones de salud, puedan ser sanados y levantados por el poder de las llagas de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, crean que la sanidad del Padre está con ustedes y que todo virus, toda afección, todo diagnóstico hoy pueda ser quitado de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús.
cualquier petición de oración, cualquier mensaje, cualquier cosa que ustedes necesiten de nosotros, no duden en escribirnos, sea por las redes sociales, sea vía WhatsApp o a nuestros números. Pueden estar en contacto con nosotros, estamos para servirles, para atenderles. Y ahora sí, ya no me queda más que mandarles un beso y unos amapachos así grandísimos. Los amamos muchísimo, los extrañamos un mundo. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau.